Vamos a pasar ahora al tema de proporciones directas y proporciones inversas. Para ello hay que primero hablar sobre lo que son variables dependientes e independientes, ¿sí? Son términos bastante utilizados en matemáticas, el término variable y también el término constante. ¿Qué es una constante? Es un valor fijo que se simboliza o escribe directamente en una expresión matemática, ¿sí? Esa es una constante. Una constante no es más que un número, así de simple, es un número o, o una letra pues que ya tiene un valor predefinido, ¿sí? Eso es una constante, ¿sí? Generalmente se las representan con las primeras letras del abecedario, las constantes. A, B, C, letra K, por ejemplo, también suelen ser letras usadas para definir constantes. Las variables, en cambio, es una letra o símbolo dentro de una expresión como una matemática que representa una magnitud que toma diversos valores, o sea, puede tomar cualquier valor, ¿sí? Asimismo, tenemos variables independientes y dependientes. Las independientes pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valores posibles, mientras que las variables dependientes adquieren valores en función de la valoración dada a las variables independientes, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco más claro de este tema sobre constantes y variables, ¿sí? Vamos aquí a indicar, por ejemplo, aquí vamos aquí a poner constantes, ¿sí? O bueno, o ejemplos de constantes, ¿sí? Ejemplos de constantes, ¿sí? Un ejemplo de constante es lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, la constante A, ¿sí? ¿Ya? Eso es una constante, por ejemplo. Otra constante, por ejemplo, B. Otra constante puede ser la letra C, ¿sí? Otra constante, cualquier número, por ejemplo 2. Otra constante menos 1, otra constante menos 3, sexto, otra constante 4 quintos. Esos son valores constantes, ¿sí? ¿Ok? En las fórmulas matemáticas también pueden aparecer constantes, eso siempre se va siempre vamos a toparnos con constantes dentro de alguna fórmula matemática. Por ejemplo, en la función lineal y igual mx más c, ¿sí? Donde m es constante y c también es constante, ¿sí? ¿Okay? Donde más podemos encontrar constante, por ejemplo, en la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c. Ahí tenemos ejemplos de constantes, ¿sí? Donde a, b y c son constantes, a, b, c son constantes y a no, y a es diferente de 0, ¿sí? Ok, ahí tenemos, ¿sí? Para una función, bueno, una ecuación cuadrática, ¿sí? Ahí tenemos ejemplos de constantes, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora el tema de variables, ¿sí? Bueno, variables son también letras que aparecen en las fórmulas y que pueden tomar cualquier valor, es decir, no toman valores fijos, sino cualquier valor, ¿sí? A diferencia de las constantes que sí tienen un valor fijo. Vamos a manejarnos por dos tipos, variables independientes, ¿sí? Por ejemplo, variables independientes, típico, la variable x, variable también, por ejemplo, t, ¿sí? ¿Okay? Esas son letras que se asignan a las variables. Por lo general son las las últimas letras del abecedario, ¿sí? Y variables dependientes. ¿Ya? Variables dependientes son aquellas, como su nombre lo dice, que están en función o dependen de una variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, una variable dependiente puede ser y igual
AX MX más C. ¿Sí? Si M y C son constantes, ¿sí? Fíjense en esto, si M y C son constantes, entonces Y solamente depende de X. Cuando se dice que Y solamente depende de X, se la puede escribir de esta forma, Y de X, o también como una función que depende de X, ¿sí? F de X, cualquiera de esas dos formas, ¿sí? Esto me quiere decir que la variable Y depende de X, o también se puede escribir como una función F que dependa de X, ¿sí? Aquí tenemos variables dependientes, ¿sí? Por ejemplo, Y igual a X cuadrado más bx más c. Tenemos también, ¿sí? Variable dependiente, donde esto se puede escribir como y igual y de x, es decir, y depende de la variable x. ¿Okay? Una función que depende en cambio de dos variables independientes, se me ocurre f de x, y. Esto quiere decir que tengo una variable f que depende de estas dos variables x y. Se me ocurre 5x cuadrado más 3y. Ahí tenemos, ¿sí? Tenemos una función que depende de estas dos variables, ¿ok? Entonces ya tenemos ya el concepto, bueno, ya tenemos ejemplos de variables independientes y dependientes, ¿sí? Una variable que dependa de esta variable t, por ejemplo, se me ocurre una variable b de t, b que depende de t, se me ocurre b0 más a por t, ¿sí? Donde b0 y a son constantes. Ya, ahí tenemos ejemplos de variables dependientes e independientes. Bien, continuando, vemos el tema de proporcionalidad directa, ¿sí? A es directamente proporcional a B. Si al aumentar A, B también aumenta manteniendo la proporcionalidad. O sea, disminuir A, B también disminuye manteniendo la proporcionalidad. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, esto quiere decir lo siguiente, ¿sí? Ahora esto aquí es proporcionalidad directa, Esto me quiere decir lo siguiente, ¿sí? Me quiere decir que me dicen que A y B son directamente proporcionales, si cuando A aumenta en cierta proporción, B también lo hace en la misma proporción. ¿Qué me quiere esto decir? Que si a la A yo la multiplico por 2, es decir, 2 por A, ¿sí? También la B se multiplica por 2, 2 por B, ¿ya? Si yo, por ejemplo, triplico la A, es decir, 3 por A, también triplico B, o sea, también B se triplica, ¿sí? Ahí tenemos entonces cantidades o variables directamente proporcionales, ¿sí? Cantidades o variables directamente proporcionales, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ok? Entonces, eso me quiere decir la proporcionalidad, ¿sí? Ya. Que las cantidades aumentan o disminuyen de manera proporcional, es decir, en la misma proporción. Si yo divido A para 2, también B se divide para 2. Ahí tenemos, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que las cantidades A y B son directamente proporcionales. Ya, ¿sí? Entonces, ejemplos de cantidades proporcionales, por ejemplo, si se prepara almuerzo para cierta cantidad de personas, ¿sí? Entonces, si llegan más personas, obviamente hay que preparar más almuerzo, ¿sí? Más, más comida. Entonces, eso es ejemplo de cantidades proporcionales, ¿sí? A más personas se va a requerir más comida. Y ahí tenemos. Entonces, la gráfica de dos cantidades proporcionales no es más que una relación lineal, ¿sí? Es una función lineal de esta manera, ¿sí? ¿Ok?
quiere decir que si una variable aumenta, también lo hace la otra. ¿Sí? Entonces, la gráfica de una proporcionalidad directa entre dos cantidades, ¿sí? No es más que una recta, una función lineal de esta forma, y igual a por x, o y igual a por x, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si x aumenta, también lo va a hacer y. ¿Sí? Eso me quiere decir, si x aumenta, si x aumenta, entonces, si x aumenta, y también aumenta. Pero si x disminuye, y también disminuye. ¿Sí? Eso hace la proporción directa entre dos cantidades. Bien, ahí tenemos. Entonces aquí podemos ver ejemplos. Dice, la siguiente tabla muestra la edad de una madre y sus hijos según los años transcurridos a partir del año recién pasado, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? Tiempo transcurrido en años. Entonces, en el primer año, por ejemplo, la edad del niño que sea 6, la edad de la madre que sea 26. Se han transcurrido 5 años, entonces las edades aumentan, como ven, crecen de manera proporcional, ¿sí? Acá también sigue aumentando, siguen creciendo las dos cantidades, y ahí tenemos entonces la proporcionalidad directa entre esas dos cantidades, entre esas dos variables, la edad del hijo y la edad de la madre, ¿sí? Segundo ejemplo, en días de mucho calor, el dueño del kiosco vende botellas de agua mineral. La cantidad de dinero que recaudará depende del número de botellas que venda. Completar la siguiente tabla, ¿sí? Vamos a completar esta tabla. Vamos a hacerlo aquí nomás. Entonces, tenemos número, o bueno, cantidad de botellas. Sí, aquí tenemos la cantidad de botellas, una botella, dos botellas, 5 botellas, 8 botellas, 12 botellas, 17 botellas, 24 botellas, 48 botellas. Entonces, una botella, el precio por una botella es de $500, ¿sí? O bueno, o pesos, como lo podemos observar. Ya. Por dos botellas sería, ¿verdad?, el doble. Entonces sería aquí 500 por 2, 1000. ¿Sí? Por 5 botellas sería 5 veces, 5 por 500, 2500. Y así sucesivamente con los demás valores, ¿sí? Entonces, lo que se hace, pues aquí para completar la tabla es multiplicar, ¿verdad? La cantidad de botellas por el precio de una botella, ¿sí? Y ahí se obtiene el precio según la cantidad de botellas que aquí indica, ¿ok? Entonces podemos observar entre estas dos cantidades, una proporcionalidad directa, una proporción directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la cantidad de botellas aumenta, ¿sí? Eso también aumenta el precio a pagar, ¿sí? ¿Ok? Y si la cantidad de botellas en cambio disminuye, eso también disminuye el precio a pagar, ¿sí? Ahí tenemos proporción directa. Vamos a ver ahora el tema de proporción inversa. Entonces, dos cantidades A y B están en proporción inversa o son inversamente proporcionales si el producto entre ellas es constante, es decir, se cumple que A por B es igual a una constante de proporcionalidad, en este caso proporcionalidad inversa, lo que conlleva a interpretar lo siguiente: si una cantidad se modifica, la otra hace lo contrario. Es decir, si aumenta la cantidad A, la cantidad B disminuye en la misma proporción. Y viceversa, si disminuye B, en
en cambio la cantidad B aumenta en la misma proporción. ¿Esto qué quiere decir? Como por ejemplo, el tiempo que tarda un automóvil en llegar a su destino según la velocidad. Es decir, si va más rápido, llegará en menos tiempo. ¿Verdad? Si va lento, va a llegar en un tiempo mayor, es decir, tardará en llegar. Entonces, esto de la proporción inversa nos quiere decir que si una variable aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Quiere decir que si, por ejemplo, si la variable A, si se multiplica por 2, por ejemplo, si se duplica, ¿ok? En cambio, B tendrá que dividirse para 2. Ya. Si en cambio, por ejemplo, si A se triplica, en cambio B deberá dividirse para 3. ¿Ya? Por ejemplo, si en cambio A se divide para 5, B en cambio tendrá que multiplicarse por 5. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me quiere decir la proporción inversa entre dos cantidades. Si la una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Bien, vamos a ver ejemplos acerca de proporciones. Veamos, por ejemplo, la altura de los árboles y la altura de las sombras en cualquier momento del día. Bueno, esto sería un caso de proporción directa, es decir, son relaciones directamente proporcionales, ¿sí? Ya que a medida de que un árbol sea más grande, pues va a proyectar más sombra. Entonces aquí tendríamos una proporción directa. La edad de una persona y el número de hermanos que tiene, bueno, en este caso no tiene ninguna relación. O sea, la edad no importa pues, si con el número de hermanos que se tenga. ¿Sí? Entonces, esto no tiene ninguna relación. La edad de una persona y su número de arrugas, bien, de forma natural pues, eh, a medida que pasa el tiempo, eh, la piel, las células de la piel ya empiezan a perder, empiezan a morir, a perderse y por ende la piel pues empieza a arrugar. Entonces esto sí es una relación directa, ¿sí? Esto es algo inevitable, ¿sí? Es el proceso natural del cuerpo humano. La hora que se encuentra funcionando una máquina y el número de piezas que fabrica. Bueno, si una máquina pues está que fabrica piezas, entonces este si, si trabaja por ejemplo 4 horas pues fabricará cierta cantidad de piezas, pero si la dejan encendida trabajando más tiempo va a fabricar obviamente más piezas. Entonces aquí tenemos una relación directa. Vamos a tener una relación directa. Y
Bien, eso es por el lado de las relaciones directas e inversas.